Saludos, estimados alumnos. Sean bienvenidos a esta primera sesión introductoria del curso semipresencial de la materia Psicología de la Personalidad. Es para mí un gusto estar en estas sesiones virtuales, acompañándoles en lo que será el desarrollo de esta importante materia en su formación profesional de la psicología. En este primer encuentro abordaremos el desarrollo histórico del estudio de la personalidad. Este aspecto introductorio es de gran utilidad para nosotros, ya que nos permitirá vislumbrar todo el desarrollo de este concepto tan importante en la psicología. Por ello, en esta oportunidad revisaremos algunos de los principales periodos históricos y cómo los aspectos relacionados a la personalidad, tal y como la conocemos hoy, fueron manejados en estos distintos periodos, hasta tener una idea de la configuración actual de este importante término. Por lo tanto, nos trazamos un objetivo en este primer encuentro, y este objetivo será conocer las principales concepciones históricas de las diferencias individuales y su influencia en la configuración de la concepción actual del término personalidad. Si desglosamos los elementos de este objetivo, podemos darnos cuenta que nos centraremos en las principales concepciones históricas. No veremos todas, porque sería imposible para efectos de este curso entrar al detalle en los diferentes personajes, los distintos periodos históricos. Sin embargo, revisaremos algunos de ellos, los más influyentes, pero centrándonos en aquellos postulados que hablan de las diferencias individuales. ¿A qué se refiere con diferencias individuales este objetivo? Pues a los distintos elementos que nos hacen diferentes los unos de los otros. Y cómo estos distintos elementos, cómo estas principales concepciones han influido en la configuración actual del término personalidad. Notarán ustedes este interesante collage integrado por fotografías de distintos personajes, podríamos decir de personalidades, mujeres y hombres cuyo rol en la historia ha sido, por qué no decirlo, muy determinante no solamente para su grupo social particular, sino inclusive en algunos casos para toda la humanidad. Si reflexionamos en algunos de estos casos, nos daremos cuenta que no siempre el factor intelecto, no siempre la inteligencia, no siempre el dinero, no siempre la riqueza, no siempre el talento es algo crítico, sino más bien la configuración especial, la combinación especial de estos y otros factores. Y por lo tanto, estos individuos no llegaron a ser quienes fueron de manera casual. De manera casual no ocurre la personalidad, como ustedes se darán cuenta a través de estos individuos. La personalidad se configura, la personalidad se desarrolla y se determina de tal manera que ni un sujeto se parece al otro. Pero ¿de dónde viene
el concepto de la personalidad? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es la etimología del concepto personalidad? Observemos esta frase escrita en latín: Homo plures personas sustinet, que traducido al lenguaje castellano quiere decir: el hombre sostiene o desempeña muchas máscaras o papeles. El hombre sostiene o desempeña muchas máscaras o papeles. Este término proviene, como les mencionaba, del latín y significa máscara, el término personalidad. Y por ende, hacía alusión al rol desempeñado en el teatro antiguo. Imagínense el teatro en la vieja Acrópolis en la antigua Grecia, donde los actores se cubrían con máscaras para indicarle al público, a la audiencia, de forma inmediata su papel en la obra, su papel, un rol. Por ejemplo, la máscara de joven o viejo, de bueno o malo, de ladrón o de enamorado. Aclaro que el concepto de máscara en ocasiones puede malinterpretarse como con hipocresía, por ejemplo, o una doble cara. El concepto de personalidad no hace alusión a este aspecto, sino más bien parte del hecho de que cada individuo siempre tiende a presentar una máscara, un rol, en función del contexto en el que se desarrolla, en función del ambiente en el que se desenvuelve, con siempre un objetivo adaptativo al entorno. Observamos, por ejemplo, las máscaras que podemos hoy en día ver todavía en el antiguo Festival de Venecia, que cada año se celebra allá en Italia, y también en tradiciones que persisten hasta hoy en nuestra sociedad moderna, como es el Día de Brujas. Sin embargo, repito, el concepto de personalidad en su raíz etimológica hace alusión a la máscara de esta manera, siempre como cada individuo desarrolla un rol, desempeña un papel, repito, que tiene un fin adaptativo al entorno. Esta raíz etimológica tiene mucha importancia aún en la actualidad. Basándose en esta raíz etimológica del término persona, algunos autores como Caprara han definido a la personalidad como el conjunto de apariencias externas y estilo de conducta de un individuo cuando éste se relaciona con los otros y su ambiente. De igual manera, de una forma más oficial, más cotidiana, la Real Academia de la Lengua Española conceptualiza la personalidad como la diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. Es importante observar cómo los elementos planteados en la raíz etimológica tienen consecuencia en una visión más actual, más moderna de la personalidad. Revisando algunos de los periodos históricos más importantes, como nos trazamos el objetivo, podemos percatarnos cómo en la antigüedad y la Edad Media, si bien es cierto, el término personalidad no lo manejaban de la misma manera que actualmente lo concebimos, ya existía, por ejemplo, en la antigua Grecia. Ustedes sabrán, remontándose a sus clases anteriores, cómo filósofos como Aristóteles, ¿verdad?, Platón, iniciaron un estudio taxonómico de la naturaleza humana, de manera a veces tal vez aparentemente no relacionado con la psicología, pero ellos intentaban describir los diferentes tipos de personas dentro de una sociedad, los diferentes tipos de personas. Ellos
no nos consideraban a todos iguales. Partían del hecho que cada individuo era distinto y distinguieron diversos grupos. Por ejemplo, esto se evidenció en los trabajos de Platón y Teofrasto. Por ejemplo, Platón en su obra La República consideraba que para ejercer el liderazgo eran necesarias características tales como la inteligencia rápida, la memoria, la sagacidad, la astucia y cualidades similares, hablaba él, cualidades similares que no frecuentemente crecían juntas, que no frecuentemente crecen juntas. Es decir, el líder, para Platón, no era cualquier sujeto. El líder era un individuo que integraba ciertas características que no eran muy comunes. Siempre en la antigua Grecia, particularmente en el siglo V a.C., aparecen, como ustedes saben, figuras emblemáticas, ¿verdad? Grandes intelectuales, y aquí aparece Hipócrates. Hipócrates, también considerado el padre de la medicina, propuso el estudio de las diferencias individuales a partir de 4 fluidos del cuerpo humano. Y estos fluidos los identificó él como la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. En este sentido, Hipócrates buscó establecer una clasificación de las diferencias individuales a partir de una explicación biológica. Por supuesto, en ese momento los conocimientos de anatomía eran muy rudimentarios y por supuesto muy inexactos, pero Hipócrates, con los conocimientos de la época, planteó que las diferencias individuales tenían una base biológica y él atribuía ciertas conductas humanas, comportamientos específicos, a la presencia de estos fluidos. Así, para Hipócrates, la proporción de los humores, es decir, los estados de ánimo, iban a variar considerablemente dependiendo de la predominancia de cada uno de ellos en cada caso. ¿Qué implicaba esto? Para Hipócrates implicaba que un individuo que en su cuerpo dominaba la sangre iba a ser un individuo con ciertas características específicas, un individuo muy colérico, un individuo muy apasionado, mientras que un sujeto con dominancia de flema, lo que posteriormente en la terminología aparece como el flemático, iba a ser un individuo más mesurado, más prudente. Esta teoría, por muy rudimentaria que parezca, se mantuvo vigente por muchos años. Como vemos, Galeno le otorgó cierta validez científica durante la Edad Media, es decir, hasta aproximadamente el siglo XVI, en un periodo de mayor fervor, mayor actividad científica. Andreas Berzelius y William Harvey la mejoraron con sus descubrimientos médicos y poco a poco fue cayendo en desuso. Posteriormente, como ustedes recordarán, en la Edad Media la humanidad cambió mucho la visión del mundo, la visión de la vida y por lo tanto la visión de las diferencias individuales fueron tema de importancia ya no solamente para las ciencias biológicas, sino también para la fe y la filosofía. De tal manera, en el siglo II después de Cristo surgió el gnosticismo, una doctrina que sostenía la existencia de una salvación a través de la adquisición del conocimiento secreto o gnosis, como ellos lo llamaban. Partiendo del hecho que una semilla divina se encontraba prisionera en cada individuo y que la realidad material era mala, buscaban la liberación de esa chispa de divinidad. Pero ¿qué importancia tiene para nosotros esta visión de la Edad Media en la concepción moderna de la personalidad? Como vemos, durante este periodo se establecieron una de las primeras categorizaciones
de las personas y se realizó de la siguiente manera. Por un lado, se agruparon en una primera categoría de personas a los gnósticos, o aquellos individuos que alcanzarían la salvación, pues estaban bajo la influencia del Espíritu, llamados también los neumaticoi. Aquellos, por otro lado, no completamente gnósticos, pero considerados capaces de alcanzar la salvación a través del conocimiento, los psíquicoi. Y por último, en una tercera categoría, aquellos considerados dominados por la materia, recordemos que la materia se consideraba mala, y también considerados incapaces de ser salvados, los ilikoi. Si bien es cierto esta concepción de las personas y sus diferencias individuales nos parece hoy en día absurda, pues es un planteamiento precientífico, aparte dogmático, sí tuvo mucha importancia en los individuos de la época, ya que como se darán cuenta no era lo mismo ser un ilikoi a pertenecer a la categoría de los gnósticos, ¿no? Esto influiría grandemente en toda la conducta y en el rol que el individuo iba a presentar en la sociedad. Pero como saben, la Edad Media se fue superando y llegó el Renacimiento y aparece posteriormente la Revolución Científica y los tiempos modernos. Llegaron ideas innovadoras de grandes científicos como Copérnico, Galilei, y la ciencia inició un nuevo viaje. Todavía la psicología no se perfilaba como una ciencia tal y como la conocemos hoy en día, pero estos movimientos lo fueron permitiendo poco a poco. De esta manera dio lugar el surgimiento de otros conocimientos basados en la utilización de un famoso método, un método de comprobación que reemplazó las tendencias meramente abstractas, que reemplazó las afirmaciones dogmáticas. Ustedes saben a qué método me refiero, el método científico. Pues en el siglo XVIII, Andreas Rüdiger propuso un cambio de la doctrina humoral que perduraba todavía a la fecha, perduraba sobre todo en las esferas intelectuales de estas sociedades, al considerar únicamente dos componentes, el aire y el éter, todavía con una visión precientífica, pero finalmente rompiendo con una tradición que llevaba prácticamente muchos siglos vigente. Como ustedes recordarán entonces, en psicología general, en psicología experimental, posteriormente nace la psicología científica moderna. Hablamos del siglo XIX con William Wundt, el considerado padre de la psicología desde un punto de vista científico. Abordó también el cambio de la teoría de los humores de Hipócrates y Galeno, tomando ya solamente dos dimensiones, transformando el concepto de humores y centrándose en que la conducta era cambiable y excitable. Ahí vemos unas imágenes de archivo en Leipzig, Alemania, en el primer laboratorio de psicología experimental. Así poco a poco la psicología fue avanzando y de forma casi inmediata, ¿verdad?, a este movimiento de este surgimiento científico de la psicología, un corte experimental, el estudio de las diferencias individuales fue modificándose, fue disminuyendo incluso con las teorías psicoanalíticas que propuso la intervención de tres componentes, ya no tantos humores, ¿verdad?, sino tres componentes llamados el id, el ego y el superego, también conocido como el yo, el ello y el superyo, como también la influencia del desarrollo psicosexual en la conducta de todo ser humano. Aquí el mayor representante fue Sigmund Freud, pero siempre dentro de la corriente psicoanalítica, Carl Jung sostuvo la existencia de orientaciones que diferenciaban a las personas, tales como la introversión y la extroversión, además de la existencia de los tipos psicológicos, aspectos que revisaremos en futuras clases.
También el psicólogo social McDougall, basado en un enfoque socioexperimental, propuso por su cuenta ya 5 áreas dentro del estudio de la personalidad. Áreas como el intelecto, el carácter, el temperamento, la disposición y el temple. A cada una de estas áreas, McDougall atribuía características que nos hacía diferentes unos de los otros. Luego se valoraron las aportaciones de Stern, quien fue denominado el fundador verdadero de la psicología de la personalidad. Él consideraba a la persona como un punto de partida, siendo el cruce entre lo físico y lo psíquico. Empiezan a aparecer estos conceptos, lo psíquico, lo físico, teniendo ya una visión del ser humano y particularmente de sus diferencias individuales más integradora. La concepción de Stern buscó la unificación entre posturas comprensivas e explicativas. La psicología, por un lado, apegada a las ciencias naturales, y por otro lado, la psicología apegada a las ciencias espirituales. Stern buscó una unificación, una conciliación entre estas posturas sobre las diferencias individuales y la conducta humana en general. Stern planteaba que estas posturas no eran contradictorias al referirse a un solo y único objeto, el hombre en su totalidad. El hombre en su totalidad. Stern tenía un enfoque integrador y nos acercábamos poco a poco a un concepto más actual de la personalidad. En este sentido, Stern, repito, considerado padre de la psicología de la personalidad, entendía que las influencias del mundo circundante y sus disposiciones convergen en la personalidad. Por ello, Stern denominó al ser humano como una unitas multiplex, o como lo podemos entender, una unidad compuesta de varios elementos. Una unidad compuesta de varios elementos. Este concepto, esta visión integradora del ser humano como una unidad compuesta de distintos elementos, perdura hasta la actualidad. Su investigación le permitió a grandes pensadores que revisaremos en futuras clases, como Raymond Cattell, la creación de instrumentos de medición de la personalidad, concentrándose en factores específicos, así como definir la teoría de rasgos de Gordon Allport. Esto es muy importante en la psicología moderna, ya que estos instrumentos de medición a los que nos referimos son los test psicométricos modernos, las pruebas psicológicas modernas que nos permite no solamente medir la personalidad, sino muchas veces ubicar a un individuo en un puesto de trabajo, por ejemplo. Nos permite también establecer sus diferencias individuales desde una manera más científica y más precisa. Por ello, Stern continuó desarrollando su concepto, sus ideas sobre la personalidad, y él planteó que las propiedades o rasgos son áreas parciales, constantes y orientadas hacia objetivos que permiten la continuidad de la experiencia vivida. Las propiedades o rasgos. Qué interesante planteamiento de Stern. Yo les decía anteriormente que el ser humano busca objetivos, ¿verdad? Que la personalidad tiene un objetivo, y este objetivo yo hablaba que era de adaptarse, la adaptación. Y pues aquí Stern plantea algo muy similar. Plantea algo muy similar en el sentido de que las propiedades o rasgos solo son pequeñas partes del ser humano, pero que siempre están orientados hacia continuar la experiencia de vida, a sobrevivir, a vivir, a adaptarnos. Sin embargo,
Tengamos claros que el estudio de la personalidad ha sido un proceso dinámico, que aún en la actualidad continúa siempre en la búsqueda de una mayor perfección en sus planteamientos. El estudio de la personalidad no termina, el estudio de la personalidad se mantiene siempre a la vanguardia, adquiriendo conocimientos nuevos de diferentes aplicaciones de la ciencia. Hoy en día la neurociencia, por ejemplo, ha aportado mucho a la psicología en general y particularmente al estudio de la personalidad. Recapitulando entonces, podemos darnos cuenta cómo el estudio de la personalidad ha ido cambiando a través del tiempo. En próximas sesiones llegaremos a conceptos más concretos sobre la personalidad. Sin embargo, en esta primera introducción nos damos cuenta cómo el estudio de la personalidad no ha sido casual, ha sido en función de la visión del mundo en ciertos periodos históricos, ha sido también en función de ciertas necesidades que estas sociedades iban presentando, y tengamos claro que esto seguirá a lo largo del tiempo, y particularmente en nuestra sociedad salvadoreña también debemos de tener un enfoque claro de qué buscamos en la personalidad del salvadoreño, de la personalidad del ciudadano en nuestro país y su importancia para nuestra ciencia ubicados en nuestra realidad nacional. Espero este primer encuentro haya sido de su agrado y provechoso para los futuros conocimientos que estaremos discutiendo a lo largo de todo el curso semipresencial. Aquí los dejo con algunas de las principales referencias documentales consultadas para la realización de este material. Así que nos vemos pronto, un cordial saludo y feliz inicio de curso.